Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de My Stand In. Solo puedes ver, pero no puedes comer, basados en el libro. Bañarse por la noche es probablemente el mayor desafío para Joe. De pie en la puerta del baño durante mucho tiempo, giró la cabeza y le dijo a Ming, ¿qué tal si te duchas una vez cada 3 días? Ming frunció el ceño y sacudió la cabeza. Demasiado incómodo. Si tienes que ducharte todos los días, no podemos hacer nada más. Como de todos modos no tienes nada que hacer y no puedo hacer mucho así, Ming sonrió. Date prisa y ayúdame a ducharme. Joe no tiene más remedio que quitar cuidadosamente la ropa de Ming para evitar que salpique agua sobre su propio cuerpo. También se quitó la ropa. Luego sostuvo el cabezal de la ducha, giró el agua a medio y lavó cuidadosamente el cuerpo de Ming. El baño de Joe es muy pequeño. Su funcionalidad básica es la ducha y el inodoro, por lo que con dos hombres parados adentro es un poco apretado. En este momento los dos están completamente sin ropa en el pequeño baño. La ducha se calienta cada vez más y la atmósfera se vuelve cada vez más lasciva. Joe tuvo que evitar que el agua tocara las heridas de Ming y evitar su pervertido manoseo. Nunca sintió que ducharse puede ser tan agotador. Joe sonrió mientras regañaba. Suficiente, mocoso. Hay muchas áreas en su cuerpo que no pueden tocar el agua. No voy a ser responsable si lo hace. Ming extendió la mano y tocó su delgada cintura susurrando. Si no te responsabilizas, ¿quién lo hará? Sé un poco serio. Joe involuntariamente lo empujó, pero sucedió que empujó el costado de la costilla fracturada y Ming terminó silbando de dolor. Joe ansiosamente preguntó, ¿estás bien? ¿Dónde duele? El toque de un hombre generalmente no es gentil, por lo general está bien, pero cuando golpea un área lesionada definitivamente es doloroso. Min sonrió con fuerza y agitó su mano. Estoy bien. Déjame revisar. Mira si te atreves a ser tan juguetón. La acción de Joe se volvió aún más cuidadosa. Ming todavía no se arrepentía. Sus dedos continuaron acariciando a Joe con una mirada muy resignada de solo poder mirar pero no comer. Joe sonrió humildemente. Si tocas de nuevo te ataré. Ming respondió a eso también podemos intentarlo, bastardo. No fue fácil terminar de tomar esta ducha. Sus dos caras eran rojo molacha. Aunque fue muy laborioso, lo que necesita ser acariciado y acariciado se hizo al final. Aunque se rascó la picazón, no fue muy divertido, pero al menos resolvieron el problema. Después de la ducha, los dos vieron una película en el sofá. Cuando la película estaba a mitad de camino, el teléfono celular de Joe sonó de repente. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del televisor, así que solo miró el televisor y vio un número desconocido. No pensó y solo respondió, ¿Hola? Ningún sonido vino de la otra línea. Hola, ¿quién es este? Joe bajó el volumen del televisor. La otra línea finalmente dijo algo. La voz sonó muy sombría. ¿Es Wang Yundong? Joe está aturdido. De repente se enderezó. ¿Ming está contigo? Ming miró a Joe extrañamente. ¿Quién es? Incluso si Joe quería evitar que Ming hablara, ya era demasiado tarde. Wang Yundong ya ha escuchado su voz. Dijo en un tono dominante. Haz que Ming conteste el teléfono. Joe resopló. Ejecutivo Wang, llamas a mi teléfono celular. Aunque no me corresponde preguntar, es mi teléfono. Todavía tengo derecho a quien puedo usarlo. Bye bye. Colgó al instante después de eso. Ming inmediatamente miró a Joe con ansiedad. ¿Era Wang Yundong? Sí, Joe se metió en una tira de carne en la boca. ¿No respondiste a su llamada? Ming respondió que esté nervioso por unos días más. Si no están desesperados, no sabrán cuán extrema es la situación. Ya llamó aquí. Antes de terminar de hablar, el teléfono volvió a sonar. Joe miró y vio que era Wang Yundong nuevamente.
Está debatiendo si responder o no cuando Ming dijo, responde, créeme. Joe asintió y respondió a la llamada. Hola, ejecutivo Wang. Wang Yundong reprimió su ira. Tengo asuntos urgentes que hablar con Ming.